Hola chicos, esperamos que estén súper bien. Hace rato que no estábamos por acá y la verdad que hoy estamos muy emocionadas de poder traerles un episodio más. Estos meses, bueno, semanas, lo que ha pasado es que Ali y yo hemos estado como en todo lado, menos como en mi casa para poder como grabar y así. Pero ya gracias a Dios se nos está dando el espacio nuevamente para poder grabar episodios. Y la verdad que estamos muy emocionadas porque hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema que requiere como de tal vez como mucha disposición por parte de nuestro corazón para poder aceptar estas palabras, porque muchas veces siento que el mayor enemigo de este tema es como el orgullo, y eso es algo de lo que vamos a hablar bastante hoy. Pero hoy quisimos traerles un tema que se va a complementar mucho con lo que hemos venido hablando, como de características, parte de lo que es Dios como tal. Hablamos de que Dios es amor, ¿verdad? Y hemos hablado de la gracia de Dios como su regalo más grande. Y, y creo que un derivante de la gracia es lo que vamos a hablar hoy. Y al episodio de hoy le pusimos bálsamo al corazón. Y es que vamos a hablar de justamente un bálsamo al corazón, que es el perdón. Y entonces hoy Ali va a empezar, les va a traer unas noticiones súper buenas con respecto a este tema, entonces se los dejo a ella para que empiece. Pues nada, yo de verdad pienso que este tema es súper importante para la vida de todas las personas, o sea, no solo como cristianos, como hijos de Dios, sino verdaderamente como seres humanos, como personas, ya que es algo que, como Mila decía, a veces cuesta mucho, es muy difícil, perdonar nunca se vuelve fácil, y mucho menos dependiendo de la situación, el contexto y todo, pero definitivamente es algo que llega a cambiar nuestras vidas para bien, llega a ser algo que nos beneficia mucho, que nos va a restaurar muchas cosas en nuestro corazón. Justamente por eso creo que el nombre queda como justo, porque pues el bálsamo se usa para muchas cosas, ¿verdad? Se usa para humectar, para infinidad de cosas, y justamente pensamos que el perdón humecta nuestro corazón, ¿saben? Como que lo sana, lo ayuda a Lo revive. Lo revive, sí. Es como cuando uno tiene los labios secos. Sí. Y se echa bálsamo y es como, ya, todo mejor. Sí. Entonces sí, de verdad que estamos muy contentas por esta palabra que Dios puso en nuestro corazón hace mucho, pero pues ya hasta ahorita tenemos la oportunidad de tomarlo. Y bueno, para ir empezando ya como en el tema como tal, quiero empezar diciéndoles que pues perdonar, no nos vamos a enfocar en pensar que perdonar va a borrar lo que ya pasó o lo que nos hicieron o lo que sea, sino que nos va a librar, nos va a apartar del dolor que podemos estar sintiendo o el enojo, la angustia, lo que sea. Y para este episodio les traemos un versículo súper chido como base, que está en Efesios 4, los últimos dos, que son el 31 y el 32. Se los va a leer. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y realmente este versículo me parece muy impactante, ¿verdad? Y a lo largo de la Biblia, Dios nos presenta muchas diferentes situaciones en las que Él nos insta a perdonar a las personas, porque justamente Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Y creo que es buen momento para retomar la Semana Santa que acaba de pasar, sí. En el cual podemos recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros esa semana, sí, en la que Él estuvo dándola toda. Es literal, sí, el mejor de todos. Sí, y justo anoche yo hablaba con mi mamá y yo le decía como, mami, o sea, cada vez que yo pienso en el sacrificio de Jesús en la cruz, yo digo, es imposible, o sea, es demasiado increíble lo que una persona hizo justamente por amor a nosotros y por darnos ese perdón. También, no solo como perdonar nuestros pecados, sino también poner en nosotros esa acción de perdonar. Exacto, ¿verdad? Sí. Y creo que, como lo mencionábamos al principio, o sea, a veces es muy difícil perdonar. A veces es como
demasiado Lo peor, difícil. Y yo me pregunto, ¿por qué se nos hace tan difícil perdonar a las demás personas, verdad? Yo incluso cuando me encuentro en esas situaciones, yo digo, ok, ¿por qué me está costando tanto dejar ir esta situación y poder tomar esta decisión de perdonar? Porque perdonar es tomar esa decisión. O sea, no es como un sentimiento. No es que yo diga, es que hoy me peleé con Mila, pero siento en mi corazón perdonarla. No. Eso es algo que yo tengo que decidir, porque creo que muchas veces... Y es algo que ha pasado. Lo que nos afecta tal vez como a esas heridas son justamente nuestras emociones. Sí. Como mencionaba Mila ahora, por ejemplo, el orgullo, o el enojo, o no sé, el dolor que uno siente, ¿verdad? Son cosas que tal vez son como obstáculos para yo decir, ok, sí, yo me siento de esta manera, pero sé que debo perdonar a esa persona porque es lo mejor. Y lo mejor ni siquiera para la otra persona, porque la otra persona va a estar ahí viviendo su vida normal, sino que el perdón es para uno mismo, ¿verdad? Es cierto. Y uno tiene que perdonar a las personas por muchas razones, y es algo que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Y puede pasar con cualquier persona, ya sea amigos, familia, conocidos, compañeros de la U, del trabajo, parejas, lo que sea, ¿verdad? Siempre y constantemente estamos en una posición en donde hay algo que tenemos que perdonar, y tal vez sea algo que tengamos que perdonar como algo que pasó en el momento, o algo que hemos ya venido como cargando durante mucho tiempo también. Y creo que justamente eso, puede ser que muchas veces llegamos a confundir o no diferenciar el perdón de realmente como aceptar lo que pasó, sino que es como, y nos nubla mucho nuestra vista, nuestra perspectiva de lo que verdaderamente estamos haciendo al perdonar a esa persona, ¿verdad? Ya que el perdonar a alguien no necesariamente es aprobar lo que estuvo mal o lo que esa persona nos hizo, sino nosotros poder soltar el poder que esa situación tiene sobre nosotros. Y creo que aquí rápidamente voy como a hablar un poco de mi testimonio, que es como... El perdón. No, sí, tiene como muchos tipos de perdón, o sea, como que a lo largo de toda mi vida he tenido que perdonar muchas cosas, no solo a otras personas, sino que en algún momento de mi vida tuve que perdonarme a mí misma, incluso tuve que perdonar a Dios y pedirle perdón también yo a Él, ¿verdad? Porque, pues, a ver, mi testimonio es como muy extenso, entonces tal vez como los puntos claves del perdón son, bueno, primeramente como en pandemia, que hubo un periodo de tiempo en el que pasaron muchos eventos y yo estaba como en el peor momento de mi vida y estaba súper peleada con Dios, y yo le decía como, usted el peor de todos. Y Dios. Literal, yo. Y llegó un momento en el que yo dije como, ok, no, esto no tiene nada que ver con Dios, digamos. No fue que Él dijo y ya, sino que sí, son cosas que pasan. Y así también yo le tuve que pedir perdón a Él por pues todo, ¿verdad? Creo que en ese momento igual no estaba como muy metida en todo este tema de mi crecimiento espiritual y demás, entonces fue un poco complejo. Luego también está como el tema familiar. Mi testimonio con mi papá es muy extenso, muy largo, y ha sido algo que hasta el día de hoy es en lo que he tenido que trabajar, y he tenido que poner mucho a prueba el pedir perdón y sobre todo perdonarlo a él también. Y algo también que a veces me costaba mucho era perdonar a una persona sin que esa persona me viniera a pedir perdón. O sea, como porque yo sabía que porque me tengo yo que rebajar. Ajá, exacto. Entonces sí, como que pues a lo largo de la vida he vivido como muchas situaciones en las que el perdón ha estado presente, y definitivamente no ha sido como algo fácil, no es como algo que yo diga, sí, lo perdono y ya, pasó, sino que incluso a veces cuando uno perdona tiene que seguir trabajando en eso, ¿verdad? No es como que ya se va de una vez, o que yo diga, bueno, ya lo perdoné, ya me siento mejor. A veces son cosas que toman tiempo, y como les mencionaba, creo que es importante también tener claro como que tal vez uno no solo perdona a las personas, a veces también hay que perdonarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo
creo que siempre he sido como muy dura conmigo misma en muchas áreas de mi vida. Y llegó un momento en el que también yo tuve que decir como, hey, tranquila, todo va a estar bien. O sea, como que tuve que parar un momento y decirme como, hey, necesito perdonarme a mí misma como por todas las cosas que, ¿verdad? Que tal vez me tiro yo a mí misma, todo el hate. Que yo sé que no son así, ¿verdad? Que Dios en mí ha puesto una identidad muy clara, la cual ya acepté, ya trabajé y demás. Entonces, pues sí creo que es complejo, es duro, pero poco a poco uno va aprendiendo que es importante, es necesario, y se va dando cuenta de que uno verdaderamente es libre cuando puede perdonar todo. Sí, no. Ey, qué importante eso. O sea, todo lo que dijiste, de verdad, súper importante. Y siento que es como muy bueno retomar algo que dijiste y que tal vez muchas veces uno escucha y dice, sí, o sea, que vos dices como son cosas que pasan, ¿verdad? A lo largo de la vida. No es como que Dios dice, a usted le voy a mandar eso, ¿verdad? Le toca. Sí, es como... O sea, sí, son cosas que pasan, pero pongamos, por ejemplo, un caso extremo, qué sé yo, un tipo de abuso ya feo. O sea, esa persona, si usted llega y le dice a una persona como, ay, es que tienes que perdonar, obviamente esa persona va a decir, perdonar, o sea, perdón. Es como, hay algo que yo creo que es que el perdón viene porque somos perdonados, ¿verdad? Y obviamente, pues puede sonar muy fuerte, pero es que si una persona no ha sido perdonada por Dios, no tiene la capacidad de perdonar a alguien más, ni de perdonarse a sí mismo. Y justamente a eso quiero entrar, que nosotros recibimos un perdón por parte de Dios que no tiene precio, que no es medible. O sea, lo que usted y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, lo que vamos a seguir haciendo, tiene que ser perdonado. Porque todo lo que nosotros hacemos, o sea, como hemos hablado de que la naturaleza humana va en contra de la naturaleza de Dios, y obviamente eso a Dios le duele. O sea, obviamente no es como que Dios llega y dice, ay, sí, son cosas que pasan a un abusador, ¿verdad? Y dice como, ay, te perdono. No, ¿verdad? O sea, obviamente sí. esa persona tiene que recibir el perdón por parte de Dios para poder perdonar, pero obviamente también viene el arrepentimiento y esas cosas, ¿verdad? Es muy importante entender que el arrepentimiento es como vital, porque lo que les decía al inicio, está el orgullo siempre va a estar presente porque es parte de nuestra naturaleza humana. Yo voy a decir, ¿por qué yo tengo que perdonar a la persona que abusó de mí? ¿Por qué yo tengo que perdonar a mi papá que toda mi vida estuvo, qué sé yo, ausente o algo así? ¿Por qué tengo yo que perdonar a mi mamá que tal vez me hizo insegura toda mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿En qué me beneficia? Pero eso que decía Ali justamente, hey, qué importante, hay libertad cuando uno perdona. Y es que es una libertad como tan real y me parece muy vacilón porque yo fui confrontada con esto hoy en la mañana porque ayer estábamos recordando a una persona que pues provocó mucho daño, más que nada en nuestra amistad, más que nada en nuestra amistad. Y eso fue algo que yo, a pesar de que ya había conocido a Cristo, a pesar de que ya estaba activa en la iglesia y todas esas cosas, fue algo que a mí me causó un rencor. Y ayer me di cuenta de eso, yo dije, mira, como que me falta terminar de perdonar, pero es que se trata de eso, es que es una decisión día tras día, no es como que yo dije un día voy a perdonar a tal y ahí quedó. O sea, ¿cuántas veces no tienes que tú luchar con eso de perdonar tal vez a tu papá o incluso a ti misma? O sea, ¿cuántas veces yo desde que no entregué mi vida a Cristo, cuántas veces no me he perdonado a mí misma por lo dura que soy? Porque esa es la característica que él y yo compartimos. O sea, somos muy duras con nosotras mismas. Y pues hasta cierto punto está bien, sí, el como tal vez ser disciplinado o tal vez querer ser mejor, pero... Ambicioso. Ajá, sí, pero no al extremo sí. como incluso abusar de ti mismo, de tus capacidades, ¿verdad?
sino que saber llevar las cosas a tu ritmo. Y yo me he tenido que perdonar muchas veces por eso, ¿verdad? Pero se trata de una decisión. Entonces, lo que me parece vacilón es que recordando eso de esta persona ayer, yo decía, sí, o sea, es cierto. Muchas veces porque uno dice, sí, lo perdono. Y, o sea, yo a esa persona, yo la perdoné en mi encuentro, en un evento muy importante de mi vida. Yo le escribí su nombre en una hoja de papel, puse todo lo que me hizo y dije, lo perdono en el nombre de Jesús. Y yo lo solté, ¿verdad? Y desde ahí fui libre. Pero ¿cómo sé yo que ya perdoné? Porque cuando tal vez el nombre de esa persona venga a la conversación, yo no voy a ser así. O... ¿verdad? No, sino que yo voy a tener paz, ¿verdad? O sea, sí, fue una persona que tal vez dañó mi corazón, dañó algo que era importante para mí, pero, hey, yo tengo que tomar la decisión de perdonar a esa persona día tras día. ¿Y por qué soy capaz de tomar la decisión? Porque hubo alguien que me perdonó a mí primero. Porque resulta que ese daño que yo le hacía a esa persona, que el daño que me hacía esa persona a mí es el mismo daño que yo le hago a Jesús. El daño que yo le hago cuando voy en contra de su voluntad. El daño que yo hago a mi propia vida al ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que recibir ese perdón por parte de Él. Porque es como imposible como vivir una vida sin el perdón de Dios, porque uno dice, ¿para qué me tiene que estar perdonando Dios? Y es mi vida, yo hago lo que quiera, ¿verdad? O sea, yo he conocido gente que me ha dicho como de que si el precio por vivir mi vida como a mí me dé la gana es ir al infierno, yo lo voy a hacer así. Y yo digo, no, chico, no, así no funciona. O sea, no es que vivas tu vida como te dé la gana, tienes libre albedrío, eso sí. Y todo me es lícito cuando todo me conviene, ¿verdad? Pero es que Jesús te extiende la mano así y te dice, hey, yo te perdono, ¿verdad? Y es que muchas veces nosotros necesitamos escuchar eso, hey, yo te perdono. Porque sea como sea, o sea, ustedes pueden ser la persona más bondadosa de este universo, pero a veces nosotros necesitamos escuchar ese, hey, yo te perdono, está bien, porque sabemos en nuestro corazón a veces las cosas que hemos hecho que han dañado a alguien más, que nos hemos dañado a nosotros mismos, que hemos dañado a las personas alrededor de nosotros. Pero a eso voy, de que uno no puede perdonar así como porque sí, a la ligera, sin antes haber recibido el perdón de Dios. Y nosotros somos muy tajantes en esto. Y como ustedes saben, Comunión Sin Religión trata de dejar la religión por fuera y tal vez hasta cierto punto a ustedes les pueda sonar como religioso el que, ay, es que primero Dios, ¿verdad? Pero es que es porque es así, o sea, se los decimos porque nosotras ya hemos pasado por intentar hacerlo nosotras solas, por intentar recibir perdón de mí misma, ¿verdad? Como de que... O incluso como tal vez ni siquiera buscar perdonar a las personas. O sea, si como no vivir con el rencor. Ajá. Y estar acostumbrado a vivir como en ese lodo, en esa amargura, en ese cuchitril. Sí, así, literal, en el cuchitril del rencor. Que chicos, o sea, el rencor es el arma más poderosa que tiene el enemigo en contra de nosotros. Sí. O sea, si nosotros se los decimos es porque hemos estado ahí. Y yo soy muy segura de que hay mucha gente ya avanzada en la fe, que les puede dar un testimonio de que perdonar, yo creo que es, como cristianos, como hijos de Dios, es la acción más valiente que podemos tomar. Porque es muy fácil decir, ay, sí, como de que hay que amar a los demás y ama al prójimo como te amas a ti mismo, o extiende la gracia de Dios, ¿verdad? Y así, pero muchas veces pasamos por alto el perdonar. Y yo amo a los demás, a mí me encanta servir y yo soy todos los viernes aquí en la iglesia, dele con el servicio y extiendo la gracia de Dios al qué sé yo, recibirlos y decirle, hey, Dios te ama, no sé qué. Pero llega alguien y me ve feo y entonces yo empiezo. ¿Verdad? De eso se trata muchas veces y que es algo que corrompe mucho las iglesias de hoy en día, el chisme y esas cosas. ¿Y de dónde nace eso? De la falta de perdón. De la falta de perdón porque, yo voy a empezar un chisme porque aquella me dijo tal y entonces yo... Y entonces empiezo
Y se hace una bola, una red de chismes y todo Sí. empieza por la falta de perdón, por el rencor, porque el enemigo sabe que a la lengua le pica hablar mal de las demás personas, ¿verdad? Es muy fácil hablar mal de alguien más. Y como les decimos, o sea, tratamos de dejar la religión completamente por fuera porque, qué sé yo, tal vez en la religión a vos te dicen como usted tiene que confesar cada uno de sus pecados así y así, 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 ¿verdad? Y no, o sea, no se trata de eso, usted no se, ni siquiera usted tiene que ir a confesarle como algo a alguien, sino como Entre usted y Dios. literal, o sea, yo perdoné escribiéndolo en un papel. O sea, yo agarré un papel y yo lloraba, y yo agarré un papel y lo escribí todo y yo dije, tome. Así, tome. Sí, y ya, y oré. Y es que se trata de eso, chicos, o sea, a lo que nosotros nos referimos con comunión es que literalmente ustedes hablan con Jesús como nosotros estamos hablando ahorita. Y ustedes le dicen todo lo que ustedes tengan en su corazón. Incluso si tal vez hay una persona que no cree o está muy lejos, tal vez de casa en este momento, vea, si usted ahorita en este momento usted se para y usted le dice a Jesús, hey, es que esto y esto, ¿verdad? O sea, en mi corazón hay rencor por esto y esto y esto. Si usted lo hace con fe en el sentido de que, hey, él sí me está escuchando. No con fe de que, ay, va a pasar algo así súper místico, sino con fe de que, hey, alguien me está escuchando. Jesús me está escuchando, porque yo creo que Él está vivo. Yo voy a aceptar que Él está vivo y Él me está escuchando, ¿verdad? Y yo oro en esa dirección y yo digo, Señor, quiero perdonar a tal por esto que me hizo. Yo sé que tal vez en mi mente humana Él no se merece ese perdón, porque para nosotros es muy fácil decir, usted no se merece que yo lo perdone. Eso es muy fácil. Porque de valientes es decir, hey, ¿sabes qué? Te perdono. Si me dañaste feo, o sea, me quebraste, me rompiste en 1000 pedazos, pero ¿sabes qué? Lo perdono. Porque hay alguien que me reconstruye, que es el Espíritu Santo, es el Señor. Que Él toma ese corazón roto y sí, lo enmenda, le pone ese bálsamo, que es el perdón, pero te da un corazón nuevo, ¿verdad? Te pone un corazón nuevo dispuesto, y aunque ese corazón se te vuelva a quebrar, si tú estás dispuesto a perdonar como Jesús te perdonó a ti, ese bálsamo va a estar ahí, y va a estar ahí, y va a estar ahí, y te va a sanar hasta el momento en el que veas a Jesús cara a cara. Pero cuando lo hagas y lo veas, entonces Él te va a decir, hey, gracias por haber perdonado como yo te perdoné a ti, ¿verdad? Y eso es como algo que me conmueve tanto el corazón, de verdad. Y justamente hay un pasaje en Colosenses 3, versículo 13, que dice así como de que sean comprensivos con las fallas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y qué curioso, el siguiente dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Bueno, pues... Pero eso es a lo que me refiero, ¿eh? O sea, desde esos tiempos el rencor era algo tan presente y Jesús simplemente nos dice, hey, sean comprensivos con las fallas de los demás, porque yo sé que va a haber una persona que va a ser comprensiva conmigo cuando yo le falle. O sea, entre aquí, chisme, entre Ali y yo muchas veces nos hemos fallado la una a la otra. A veces ha sido difícil. La pelea más fuerte que tuvimos fue por falta de comunicación y fue muy difícil porque yo dije, ¿por qué no me dice las cosas, verdad? O sea, ¿por qué no me dice tal y por qué esto? Y yo me enojé, y o sea, yo tenía rencor en mi corazón. Y yo decía, así. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y ya luego cuando hablamos las cosas dijimos, ay, mira, solo teníamos que hablar. O sea, literal, era como nada. Había que hablar y ya, y eso era todo. Y obviamente en ese momento, pues yo tuve la valentía de decirle, porque en mi caso fui yo la que tuvo como rencor en su corazón hacia lo que había pasado. Y yo le dije, no, o sea, todo bien, te perdono, está bien.
Y tal vez Ali no necesitaba escuchar que yo le dijera que la perdonaba, pero yo sí necesitaba decirle eso, y eso es como sacarse un clavo, así una estaca gigante del corazón. Y a eso es a lo que yo le llamo el corazón inofendible, que es que no es que vos sos de piedra y van a llegar y te pasan por encima, ¿verdad? Y ya, y sino que el corazón inofendible es de que, ok, me hicieron esto, lo proceso, me duele, lo lloro, me enojo si es necesario, no peco, no peco en contra de esa persona, en plan, no causo chisme, no causo contienda, no causo odio hacia esa persona, pero está bien que yo me enoje, está bien que yo me sienta molesta al respecto. Pero como lo dice un pasaje en la Biblia, dice, antes de que se ponga el sol, calma tu enojo, ¿verdad? Y no es que literalmente el mismo día que me hicieron la ofensa, yo decir, ya, me calmé, ¿verdad? Sino que no te tome 10 años perdonar a esa persona. Que no te tome toda tu vida eso en el corazón, es que fulano me hizo esto, es que me hizo esto, me hizo esto. Sino que tú puedas ni siquiera tal vez tener que ir y decirle, hey, te perdono, ¿verdad? Sino que usted día tras día puede decir, hey, yo lo perdono y tomo la paz de Cristo, como dice el pasaje, que la paz de Cristo esté entre ustedes, ¿verdad? Porque eso es como lo más importante, es lo más bello, y es algo que se tiene que vivir, es una experiencia, o sea, literal es una experiencia, porque de verdad, o sea, nosotros no podemos vivir con rencor, porque eso es como vivir en un charco de amargura, y se los digo porque yo estuve ahí, o sea, yo estuve en un charco de amargura y es triste, mi niñez, mi adolescencia, gran parte de mi adolescencia estuve en un charco de amargura porque yo no podía perdonar, y Dios me perdonó, llega, descubro lo que hace en la cruz por mí, me arrepiento yo de lo que yo hice y recibo perdón de Él, y fue como el bálsamo, ¿verdad? Es como, thank you. Pero sí, o sea, se trata de eso, el corazón inofendible que sabe que tiene alguien que lo defiende, que sabe que tiene la justicia de Dios de su parte. Sí, no, yo de verdad pienso que, o sea, como lo hemos venido diciendo, el perdón es algo complejo, o sea, es complicado, es un tema, pero yo lo veo como cuando uno está así como todo el día llevando el bulto del cole, y ya uno llega a la casa y uno llega y lo deja en el cuarto y es como, y uno siente ese alivio, o sea, como que uno dice, hey, no me había dado cuenta que lo que venía cargando era tan pesado. Uh-huh. Creo que así se siente también el poder perdonar y recibir perdón. Porque incluso nos acostumbramos a ese peso, de que, mira, ¿verdad? Ya tengo una hernia. Súper heavy. Toda contracturada y... Sí. Pero es bonito también saber que, o sea, yo lo pienso y yo digo, ¿cómo yo no voy a perdonar a las personas si a mí Jesús también me perdona todos los días? Y, o sea, yo no puedo decir que yo soy la hija perfecta o la amiga perfecta, la persona perfecta, porque jamás, nunca voy a estar cerca de serlo. Y a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de todo, yo también sé que a mí Jesús me perdona. Él está dispuesto a perdonarme todos los días y Él no se va a cansar. Y creo que para Él también es importante como que uno sepa eso, ¿verdad? Porque creo que incluso a veces uno mismo dice como, ay no, es que ya he hecho como demasiado, soy la peor y ya no me va a perdonar. Y Jesús dice como, ya, yo sí. Entonces, creo que eso es algo que a veces, por lo menos a mí, se me olvida de vez en cuando. Yo digo como... Pero, o sea, es súper importante también porque como yo no voy a perdonar si a mí me perdonan siempre. Y tampoco es como tengo que perdonar porque si no, no me van a perdonar. No, o sea, es esa decisión que uno toma de, hey, ya no me quiero sentir así, ya no quiero sentir este peso, ya no quiero sentir esta carga. Yo quiero ser libre de esas cosas, yo quiero ser libre de ese rencor, de esa angustia, de ese dolor. Y ya, o sea, yo le entrego todo a Jesús y Él dice, deme. Y lo tira al fondo del mar. Y yo dice, ya, listo.
Entonces, Dice. Es fácil, literal así. tu carga. Pero sí, yo a veces pienso en eso y yo digo incluso como, o sea, yo digo, ¿será que si yo trato así a los demás, si yo no perdono, si yo soy rencorosa, me gustaría a mí también que me trataran así? O incluso el mismo Dios, que Dios fuese como yo soy con las personas, Él conmigo. No estaríamos vivos como ninguno de nosotros. Porque, o sea, es muy duro, porque yo digo, yo la verdad no me considero una persona rencorosa, pero obviamente hay cosas que a veces a uno le duelen. Yo digo, si yo escuchara a Dios como hablando de mí así, como, uy, es que Alison hizo tal y tal y tal y tal y tal, y no, yo no la voy a perdonar, porque no. ¿Para qué tengo que perdonarla? Creo que es muy duro. Y eso a mí me confronta mucho, porque Sí, yo digo... full. Pero, o sea, justamente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos a las personas? O sea, esa falta de perdón es como algo que nos va a afectar a nosotros. Como les decía ahora, digamos, si yo me peleo con Mila y soy yo la que está así como, ¿verdad? Mila va a estar ahí, ella chill. Ella va a seguir con su vida, ella va a hacer todo y yo me voy a estar mortificando, voy a estar pensando en eso, voy a estar como, hey, mira, Mila ni siquiera me ha hablado del tema, no me ha pedido perdón, no ha venido a hablar conmigo, ¿verdad? Y, o sea, la única que va a afectar eso es a mí, porque al rato Mila ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. O sea, tal vez no fue como en mal plan y yo lo tomé como así súper mal y me enojé un montón y yo le dije como, Mila, ya. Y Mila ni enterada, digamos, ¿verdad? Entonces, justamente, cuando no perdonamos, nos llenamos como de mucha ira también, como, como no puedo más, ¿verdad? Y creo que es muy duro, porque a mí, por lo menos, no me gustaría vivir así como súper miserable todo el tiempo por no poder perdonar a alguien. Y como les decimos, o sea, no es que tampoco uno dice como, bueno, me hizo tal, lo perdono ya, de una vez. Porque cuesta, o sea, también a veces se toma su tiempo. Pero ojalá que justamente todas esas cosas no lleguen como a ya hacerse una costumbre, como el rencor o no sé, cosas así, ¿verdad? El resentimiento, por ejemplo, creo que es algo súper común. O sea, como el sentirse, que uno le diga como, ay, se resintió. Y yo, sí, porque, o sea, hasta eso, el resentimiento, si uno no busca cómo, puede llegar a convertirse en amargura. Y esa amargura se llega a convertir en una esclavitud que no nos va a dejar en paz y no nos vamos a poder sentir bien. Y, o sea, no. Es muy duro y justamente creo que todas esas cosas van a causar como que esa comunión que tenemos con las personas e incluso con Dios se rompa, se fracture, se quebrante y no sé, a veces incluso uno dice como, no sé por qué, pero siento que no puedo como acercarme a Dios. O sea, siento que no puedo hablar con Él, como que hay una barrera que a mí me impide como tener esa relación con Él. Entonces, a veces tal vez hay como que reflexionar en eso, como pensar, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay dentro de mí que no me está permitiendo avanzar? Que no me está permitiendo perdonar, eso que me está robando la paz, que me hace sentir cansado, que no, o sea, me seca, Entonces, justamente creo que a todo eso es como a lo que queremos llegar, como el que día a día podamos, no sé, inspeccionar nuestros corazones y ver como qué hay en ellos, porque incluso hasta eso, en nosotros está morando el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se ve ese hogar para el Espíritu Santo? ¿Es un lugar lleno de rencor, lleno de ira, lleno de amargura? ¿O es un lugar en el que, sí, o sea, nos pasan cosas, pero como decía Mila, estamos dispuestos a perdonar, a avanzar, a seguir y a que sea un buen lugar, no solo para el Espíritu Santo, sino también para nosotros, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el cuerpo es un templo para Dios, pero también es como nuestra casita aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces,
ojalá que esa casa se vea como a un lugar bonito en el que podamos estar tranquilos, en el que nos sintamos como en paz, ¿verdad? Porque hasta eso, a mí a veces me pasa que, no sé, hice como un desmadre en mi cuarto y no tuve tiempo de arreglarlo y yo llego y yo digo, qué horror, ¿qué es este lugar? No quiero estar aquí. Eso, o sea, uno dice, no quiero estar aquí. Chao, no. Y sí, eso pasa también con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, no, como pensar mucho en eso. Sí, no, de fijo. Y digamos, como para ir cerrando, tal vez habrá gente que dice, ok, pero en ese caso, retomo. Si fue una persona que me pasó algo súper heavy, ¿cómo perdono? O sea, ¿cómo voy a perdonar? Vea, usted, o sea, métase así como en su cuarto, donde sea, pero usted solo. Usted nada más cierre sus ojos y usted diga, Jesús, como usted quiera, lo que usted quiera llamar primero, o sea, Jesús. Uno siempre llama primero a Jesús. Si es que, de verdad, hay algo en mi corazón que me está matando, o sea, es una espina, es un aguijón, es una estaca que no me deja vivir. O sea, y ojalá, si hay alguien viendo esto y que tiene como esa amargura, ese estilo de vida de amargura, y hasta ahora se está dando cuenta, o tal vez ya lo venía pensando y tal vez esto le ha servido como para, sí, ¿verdad? O sea, lo más importante es que usted lo reconozca y luego que usted pueda actuar conforme a eso. Y cómo usted recibe el perdón de Dios, nada más lo recibe y ya. O sea, simplemente dice, Padre, o sea, yo sé que lo hice mal, yo sé que pequé en contra tuya, yo sé que fui en contra de tu voluntad, sé que hice muchas cosas, pero verdaderamente quiero entregarte mi corazón y mi vida, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad, si usted lo hace, como les dije, la fe no se trata como de que ¿verdad? Sino que la fe viene por el oír, como dice la Biblia. Y es que usted tiene fe de que hay alguien escuchándolo. O sea, hay alguien que está ahí y está diciendo, sí, ok, está bien, te perdono. Está bien, yo te voy a perdonar y vamos a intentarlo otra vez. Te vamos a levantar y vamos a caminar juntos de la mano. Porque eso es lo más lindo. Yo siento que eso es como tan lindo, como de que Jesús cada vez que nos ve así como de que él dice como, sí, venga, tome, vamos, te voy a acompañar, está bien, no pasa nada. Y es eso, como su acompañamiento tan dulce, tan lleno de amor, tan personal, porque el acompañamiento de Jesús con cada uno de nosotros es diferente, es súper diferente. Por ejemplo, así como exponiéndome un poco, mi relación con Jesús es muy como de best friends. O sea, es como de que yo estoy tendiendo la ropa y yo le digo, vea Jesús, es que y entonces le empiezo a hablar y yo tiendo la ropa y yo tengo fe de que él me está escuchando, ¿verdad? A pesar de que tal vez lo óptimo es que yo esté sentada y dedique un espacio únicamente a él, ¿verdad? Pero yo tal vez me siento más conectada con él haciendo esas cosas. O sea, yo agarro y limpio y lavo los platos y es como, Señor, y es que esto y el otro, y estoy, qué sé yo, acomodando el cuarto y es que, Señor, y esto y el otro, ¿verdad? O sea, y ahí hay una conexión, ¿verdad? Y está Jesús, me está escuchando a mí, y su acompañamiento es tan personal, es tan dulce, él es tan hecho para uno, ¿verdad? Que simplemente usted, cuando recibe su perdón, usted tiene tanta paz y simplemente las cosas fluyen, ¿verdad? Como les digo, o sea les estoy diciendo, yo me di cuenta ayer que yo no he terminado de perdonar a una persona por lo que pasó hace 2 años, más o menos, por lo que pasó hace casi 2 años. Y yo dije, y mañana vamos a hablar del perdón. Entonces, pero creo que también es como el punto, o sea, cuando nosotras venimos a hablar, no es como, sí, ya, yo me sé eso, ya yo sé ese tema, entonces los voy a decir a ustedes. O sea, creo que las más confrontadas siempre vamos a ser nosotras, sí, primeramente. Ali, yo haciendo los apuntes. Oh my God, Ali. Sí. Ay, no, sí, chicos, pero de verdad el perdón es como un concepto, un estilo de vida,
un tema para hablar por siempre, pero creo que hoy quisimos como encapsular eso, lo más importante que ha impactado en nuestras vidas y que sabemos que tal vez impacta a la de ustedes también. Entonces, de verdad, de todo corazón, esperamos que les haya servido de algo y que el perdón sea algo que se vuelva, como les digo, su estilo de vida, no como un sentimiento, sino una decisión día tras día. Hey, te perdono. Hey, ok, está bien, te perdono. Y es ese bálsamo al corazón de que cuando usted lo hace su estilo de vida, usted tiene paz día tras día. Entonces, sí, saber que es un proceso. Sí. O sea, no es algo que se va a dar en un instante. No, nunca. No siempre. Y tal vez cada vez incluso sea diferente. Pero eso, o sea, tener también como esa paz de que es un proceso. Uh-huh. Y vivan ese proceso y permítanse como eso justamente. O sea, decir, hey, yo decido perdonar a tal persona o a X situación o a mí misma o a Dios, Uh-huh. ¿verdad? Y saber que, o sea, eso, creo que es lo más importante, como que Jesús siempre los va a escuchar y Él va a estar ahí con Uh-huh. ustedes. Y que lo vean como un amigo también. O sea, Dios es nuestro Padre, es como nuestro todo, pero Jesús también es nuestro amigo, ¿verdad? Y así como nosotros hablamos con nuestros amigos, yo le digo, ay, Mila, es que me siento mal. Uh-huh. Y Mila me da ese acompañamiento, ¿verdad? Jesús quiere hacer lo mismo, o sea, Jesús quiere sanar nuestros corazones, Él quiere que estemos bien, que podamos perdonar, que podamos ser libres como de esas cargas que tanto nos llegan a consumir tal vez en algún momento. Y Él siempre las va a recibir y Él siempre lo va a tomar a uno así con brazos de amor y va a ser como esa ayuda, esa guía que uno necesita. Así. Y creo que también es importante pensar en que, digo, obviamente el perdón no es como que va a cambiar lo que ya pasó. Exacto. O sea, ya lo que pasó, ahí queda. El pasado, uno no puede como devolver el tiempo y cambiar las cosas, pero sí va a transformar nuestro ahora, nuestro presente, el día de hoy. Uh-huh. Y nos va a abrir a futuro como esa transformación de nuestras vidas, el ya no sentirnos miserables, sino poder verdaderamente decir como, hey, estoy bien, sané mi corazón, ya no siento todo lo que sentía antes, ¿verdad? Y creo que es súper chida como la manera en la que Dios siempre trabaja y de fijo, como también nos habla a ambas siempre en todo lo que hacemos y lo que nos permite tener, ¿verdad? Y siempre es una bendición poder compartir palabra tan chida con Mila y con ustedes también. Claro. Y saber que Dios es el que pone esto en nuestros corazones. Sí, no, de fijo. Y sí, hasta aquí llegaría el bálsamo al corazón. Y el tema que sigue, súper emocionante. Ya queremos. De verdad, sí. Se vienen muchas cosas para Comunión Sin Religión, gracias a Dios. O sea, de verdad hemos planeado como locas. Ya no puedo más. Pero lo único que le pedimos a Dios de verdad es que nos multiplique el tiempo por 1000, el espacio, los recursos. Todo. Chicos, los recursos. Pero confiamos. Sabemos que Dios es el centro y Él nos ayuda. Y el apoyo de ustedes es lo que mantiene esto. O sea, de verdad. es ahí va, de a poquitos. Ahí vamos. Es poquito, tal vez, al inicio. Poquito, pero bendito. Amén. Sí. Pero sí, de verdad, gracias. Si llegaron hasta aquí, de verdad, sepan que los amamos con todo nuestro corazón. Gracias por ser de Comunión Sin Religión. La comunión que tanto estamos buscando, ¿verdad? Llevar a Jesús como es Él verdaderamente a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones. Y nada, de verdad esperamos que estén muy bien, donde sea que estén. Y bendiciones a sus familias, a sus hogares. Y nos estaríamos viendo en el próximo episodio, chiquillos. ¡Hasta luego!